Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, como les dije, ya estoy grabando. Como les dije en el foro, nuestra idea como cuerpo docente primero es como partir hablando sobre lo del control. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Y para partir eso, primero quería agradecer a todos y todas los que escribieron en el foro. Una buena oportunidad para dialogar, aunque sea como a través de palabras escritas simplemente. Pero lo leímos todo y entendemos todo el punto que nos dicen. Personalmente, sé que puede ser difícil estar con alta carga académica, principalmente quienes están entrando a especialidad. A mí me costó mucho la transición de plan común a especialidad porque, bueno, plan común estaba como todo ordenadito, un control a la semana, pocas tareas relativamente cuando era presencial, y ya pasar a especialidad que es todo más desordenado, podéis tener como tres controles en una semana y no hay problema, en teoría. Me refiero a que es legal. Y bueno, también me costó mi carrera, así que tuve que tomar pocos ramos en mi primer semestre de especialidad. Así que sé lo que es tener harta carga, así que lo entiendo. No les voy a exigir como que voten todos sus ramos y maineen este, porque sé que las cosas no son así. Todos tenemos que tener hartas prioridades que hacer, más trabajo de la casa, me imagino. Así que entiendo que les puede faltar el tiempo. Y como el principal consejo que les puedo dar, que este ramo se vuelve pesado si es que lo patean, porque es como un ramo bastante acumulativo. Ya así que, no sé, el mejor consejo que les puedo dar es que clase a clase, como que traten de leerse los apuntes del fin de semana, un tiempo después de la última clase que tuvo el profe en la semana, para que así vean por último qué se está viendo con calma y no cuando ya tengan el control encima y vean que todo se le viene encima, toda la materia. Tomarse un poco de tiempo para no estar sufriendo más adelante. Y sobre la tarea, bueno, es larga, le advertí como cuando la subieron, para que tuvieran ojo y no la tienen al final. Pero más que la extensión, también queríamos decirle que tengan ojo con el objetivo que nosotros tenemos en la tarea. Bueno, el objetivo del profe es que las tareas sean parejas no solo para que acorten como el tiempo para hacerla, sino que sea como un estudio en grupo, por así decirlo, grupo de dos. Y que, bueno, yo soy estudiante y sé que cuando nos mandan una tarea en pareja, lo más sencillo es yo hago la mitad, tú haces la mitad, después lo juntamos. Bueno, ese no es el objetivo de la tarea, aunque es lo más fácil y es lo menos paja. Traten de, para la próxima tarea, los dos que vienen, conversarla como con su pareja, ¿ya? Y así entre los dos se pueden apoyar. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? Está bien, está bien. No sé, no sabía que se podía hacer eso. Ya, bueno, igual el profe lo más probable es que les pregunte mañana sobre su opinión. Así que también aprovechen esa oportunidad al tener como el profe que es como más cercano y el que hace los controles y el que pasa la materia. Al fin y al cabo nosotros simplemente como que tratamos de aplicarla en mayor o menor medida y nosotros igual también revisamos los controles, pero bueno, al fin y al cabo el profe es el que propone las cosas. Así que estaría bien que también lo hablen con él si no tienen nada que decir ahora o guárdense para ese día. Pero eso, si alguien tiene algún comentario antes de partir, se agradece. Hola Iván. Dime. Em, no, es que es solo como para repetir porque escribí en el foro, pero es para repetir, es como para repetir lo mismo. ¿Ya? Del tema de que esas semanas fueron con tareas todos los días. Mm. Y quizás no un solo ramo, quizás un solo ramo no es tanto, pero cuando se acumulan todos los ramos con tareas, uno no tiene tiempo. Yo personalmente no tuve tiempo para sentarme a estudiar en ningún día. Estaba al Mm. día con las clases, incluso intenté hacer los propuestos entre medio, no alcanzaba a hacer los propuestos, pero no había ni tiempo ni para estudiar. Entonces fue complicado, fue súper complicada esa semana. Sí, no, sí entiendo eso. Cuando llega como la semana 8 y se acumulan todos, sobre todo ahora que son dos controles, como que todos los profes quieren ponerlo como en la mitad del calendario, así que todo se acumula en esa semana, así que pucha, lo entiendo, que es como son razones externas a nosotros, entonces no lo podemos manejar.
pero igual queríamos saber cómo, qué estaba detrás de todo eso. Así que igual gracias por todos los que nos dijeron en el foro y acá. Vamos a tener consideración para la siguiente evaluación, para que no crean que les vamos a ver su opinión y como que no vamos a pescar, no. Al profe le gusta mucho conversar como con los estudiantes, porque fin y al cabo como que hacer un buen ramo depende de alumnos, profesor y nosotros los auxiliares y ayudantes. Así que por eso al profe le gusta mucho que haya un feedback constante. Así que, bueno, hablando de feedback constante, se abrió la encuesta docente, leemos la encuesta docente, así que también pueden desahogarse por ahí si quieren como algo más anónimo. Ya, gracias por el testimonio, Fabiola. Ya. Bueno, quedan invitados para también hablarlo con el profe. Quizá como una opinión externa de alumno también puede servir, porque el profe ya fue alumno hace mucho tiempo ya, así que ya tiene una visión más de profe. ¿Ya? Pero eso, queríamos saber su opinión y gracias a todos los que nos dijeron van a ser escuchados y van a ser considerados. ¿Ya? Bueno, vamos a partir con el auxiliar 8, que tiene dos tópicos bastante diferentes entre sí. Así que primero voy a detenerme en lo que es la esperanza condicional. La distribución normal la vamos a ver después. Y bueno, la esperanza condicional es como lo que quedó de todo lo que es esperanza y varianza y que no alcanzó a incluir el Bruno en su auxiliar y que el profe lo pasó. Y bueno, la esperanza condicional, a diferencia de la otra esperanza, se nota de la siguiente manera. Ya voy a ver el caso continuo, el caso discreto es lo mismo, solo que en vez de una sumatoria es una integral, en el que en vez de estar integrando el x, que es de lo que quiero la esperanza, debe estar acompañado por su función densidad, va a estar acompañada por su función densidad condicional. De ahí el nombre de esperanza condicional. Y como un detalle, bueno, la esperanza tradicional, como la esperanza X y aquí una variable aleatoria, esto era un número real, ¿ya? Porque estoy haciendo una integral y dentro de la integral como que la variable moría, así que esto tenía que ser un número sí o si no hay algún problema. Y hay un cambio en el caso de la esperanza condicional. Ya no es un número real propiamente tal, sino que es una función, voy a usar una función g, va a decir una función cualquiera, de la variable que condiciona, en este caso y, ¿ya? Estas son las grandes diferencias entre una esperanza normal, que es un número, y la esperanza condicional, que es una variable. Variable dependiendo de la variable aleatoria condicional, ya en este caso i. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, y como esto se puede confirmar viendo lo que estoy integrando x, solamente integro x. Así que esa variable es la que muere, el x muere. Y como no estoy integrando de y, el y sobrevive, y por lo tanto eso se confirma de que la esperanza condicional es una función de la variable aleatoria condicional, en este caso y. Y como una consecuencia de la esperanza condicional, sale este teorema que en algunos lados se conoce como teorema de la esperanza iterada. Creo que el profe no lo pasó con nombre, pero si lo ven de esperanza iterada se refiere a esto. Y lo que dice que si yo quiero la esperanza de X, lo que tengo que hacer es calcular la esperanza de la esperanza condicional de X de hoy. ¿Ya? La demostración creo que está en la punta, si la memoria no me falla. Y lo único que tienes que aplicar es el teorema, la fórmula de la esperanza de algo, que en este caso va a ser la esperanza de la esperanza condicional, e integro con y uso la marginal de i. ¿Por qué? Porque lo que estoy integrando es una función de i. Recuerden, esto es función de i. Por eso lo que estoy aplicando es la esperanza de i, por así decirlo. ¿Ya? Por eso aparece un f de i, la marginal de la variable de i. ¿Alguna duda con la materia? Ya, que ya como les dije, voy a meter al refrigerador todo lo que es distribución normal para centrarnos en la esperanza condicional. Y ahí cuando pasemos a los problemas de distribución normal, me voy a tener un poco en principalmente en trabajar con esta tabla. Aquí el profe le avisó que la tabla de Z, y vamos a conversar sobre esta tabla. Ya. Bueno, esperanza condicional. Sea X e Y un vector aleatorio con densidad, bueno, si les parece familiar, en la tarea está esta misma densidad. Y había que como calcular una probabilidad condicional, que se hacía por definición, y tenían que calcular las densidades marginales. ¿Ya?
Aquí en vez de calcular todo eso, vamos a calcular las esperanzas condicionales, y vamos a calcular la esperanza de X por tres métodos distintos. Esto es bastante interesante. Ya. Entonces vamos a calcular las esperanzas condicionales. Y como pueden ver, las esperanzas condicionales, su principal característica es la función, la densidad condicional, ¿ya? Así que vamos a tener que trabajar eso primero. Ya, voy a tener que sacar todas las densidades, ¿ya? Así que voy a ir paso por paso. Primero la f de x. Encuentro el f de x integrando la conjunta función de y. ¿Ya? ¿Y cuál es el caso de la conjunta? Es la exponencial de menos i. De y. Ya, mi función densidad es una variable, es una función variable de x, ¿ya? Por lo tanto, se me permite tener en los límites de integración la variable x. Se puedo. ¿Por qué? Porque el resultado de mi integral es una variable, es una función. Por lo tanto, pueden haber variables en los límites de integración. ¿Y qué me dice el enunciado? Me dice que y va a estar acotado por abajo por x y por arriba por nada, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo tomar como límites de integración por abajo x y por arriba infinito. ¿Ya? Bueno, esto es por simple integración, sea el de menos i de i entre x e infinito, lo que me da exponencial de menos x. ¿Ya? Hacer lo mismo con el i, solo que alterando las variables. Lo mismo, integral de la conjunta, solo que ahora de x porque quiero la densidad de i. Y aquí la densidad es la misma. Y veo los límites. De nuevo, función de i, así que puedo tener i en los límites. Me dicen que por abajo x está acotado, x está acotado por 0. Y por arriba, por i. Por lo tanto, los límites que voy a tomar van a ser entre 0 e i. Como la exponencial no depende de x, la puedo sacar de la integral, por lo tanto va a ser la integral de 1. Y al ser la integral de 1, simplemente la resta de los límites. Por lo tanto, va a ser exponencial de menos i por ya. Y bueno, ahora voy a pasar a ver las densidades condicionales. O sea, el de I es igual a la conjunta sobre la densidad de la condicional, en este caso i. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser exponencial de menos i sobre exponencial de i. Digo, sobre la densidad de i, que es i por exponencial de menos i. Las exponenciales se van y me queda 1 sobre i. Y luego, la densidad conjunta de i dado x, lo mismo. La conjunta sobre la condicional que es x, me queda de la siguiente manera, por lo que finalmente me queda exponencial de x menos i. ¿Ya? Simplemente hice resta de exponentes. Ya, entonces con las densidades condicionales definidas, puedo comenzar a calcular las esperanzas condicionales. Y voy a primero sacar esto. La esperanza de x dado, que va a ser la integral de x por la densidad condicional de x dado y. Es decir, esto. 1 sobre de x. ¿Y cuáles son los límites? Ya, aquí de nuevo, mi esperanza condicional es una función de y, por lo tanto puedo tener límites en y en los límites de integración. Y me fijo cuando también integré de x, es entre 0 y lo replico. ¿Ya? Bueno, aquí el 1 sobre i sale. Y me va a quedar la integral entre 0 y x de x. ¿Ya? Esto va a ser 1 sobre i
por x cuadrado medios entre 0 e y. Por lo que me va a quedar y medios. ¿Ya? Y como pueden ver, es una función de y. Puede haber sido una constante, pero me es permitido encontrar llegar a algo en función de y. ¿Ya? Y voy a calcular la otra esperanza. Mismo procedimiento, solo que ahora en vez de x es un y. Ahora tengo que trabajar con la densidad de y dado x, que es exponencial de x menos íntegro de y. De nuevo, repito los límites de acá. Y aquí la exponencial de x va a salir. Y me va a quedar adentro y por exponencial de menos y. Ahí hago lo de la vaca, ¿ya? Y me va a quedar menos y, exponencial de menos y, entre x e infinito, más la integral de menos y entre x e infinito. D. Esto, voy a hacerlo por parte, esto va a ser, si lo evalúo en infinito, va a ser 0. Y si lo evalúo en x, me va a quedar x por exponencial de menos x. Más. Esto, ¿cómo me va a quedar? Menos, ¿sí? Ya, esto va a ser un menos. Integrado es lo mismo. 3x más infinito. Y acá se repite en parte, que va a ser x, esto lo dejo tal cual. ¿Y qué me va a quedar acá? En infinito esto se va a ir a 0, y en x me va a quedar el x. Exponencial de... no sé. Ahora meto el exponencial que estaba fuera adentro, y me va a quedar x más 1. ¿Ya? Y con eso voy a llegar también a una función de x que también está permitido, porque la esperanza condicional es una función de la variable. He sido bien repetitivo con eso, porque muchas veces se quedan con que la esperanza tiene que ser un número, pero bueno, en este caso no es un número, ¿ya? Puede estar en función de una variable aleatoria. Y también sirve como recordatorio para que les quede bien grabado que la esperanza es un número. La esperanza tradicional. Si la esperanza le queda una función de una variable, porque está mala y ahí tienen que meterse a revisar. Pero siempre un número, excepto si es condicional. ¿Ya? Demos un minuto. Y ahora sí, que estaba revisando y bueno, gajes del oficio, no alcancé a hacer la B, como en la pauta, y bueno, si me pongo a improvisar puede salir mal. Así que mejor les voy a subir la pauta de esta auxiliar el fin de semana, con esto bien detallado. ¿Ya? Para no estar improvisando y que algo salga mal. Ya, pero es bastante interesante esta pregunta porque es como para que vean que se pueden calcular cosas de varias formas posibles, y cuando ustedes están en un control lo ideal es como que estudien bien lo que les piden y vean como todas las opciones que, que pueden tener un problema y escojan la que más les acomoda. Y también en el momento de corregir el control, bueno, le decimos a los ayudantes que estén atentos a todas esas cosas, pero a veces se pasan y por eso están los reclamos, ¿ya? Así que no se asusten si les ponen mal a la primera, siempre hay un reclamo y se puede solucionar. Ya, bueno, esto sería lo de esperanza condicional, era un pequeño como apéndice de lo que quedó en el auxiliar pasado. Así que ahora vamos a ver con lo importante, que es la distribución normal. La distribución normal diría que es la más importante de todas las distribuciones que vamos a ver en el curso. Incluso más que la binomial, que bueno, casi todo se puede modelar con una binomial, pero la distribución normal tiene bastantes propiedades y va a estar muy presente en la vida como cotidiana, porque todo se distribuye normal bajo ciertas condiciones, que van a ver como yo creo que en 2 semanas más, que todo se puede reducir a normal. Como por ejemplo las estaturas de las personas, distribuye normal, el peso también,
la PSU es una distribución normal a la fuerza, pero una distribución normal. Todo lo que ustedes pueden acomodar por datos y con un gran volumen de datos se puede modelar con una distribución normal. Y por eso la vemos, y por eso es tan importante, y por eso siempre va a aparecer como en la vida. Ya, sobre la distribución normal, matemáticamente es esta distribución, ¿ya? Pero afortunadamente nunca van a tener que integrarla, porque la integral es fea y no sirve. Siempre que llegan a un punto en que dicen, ah, tengo que integrar esto, es porque hay un problema, ¿ya? Y eso nunca lo van a tener que integrar. Me acuerdo que para hace como 3 años, por ahí, ¿sí? Estaba tomando un control de prueba, control 2, y como que nos preguntaron como si podíamos dar la integral de esto. Y, pucha, la integral de esto no se sabe sin métodos numéricos. Así que ahí les dije al niño que está bastante mal y que tenía que utilizar. Vale en el sentido que estaba lejos de la respuesta y que tenía que trabajar con esto que vamos a ver a continuación. Bueno, este es el caso para una variable, pero en la vida real no se trabaja con una variable. No están como los datos como en paquetitos de a uno, independientes y separados, sino que siempre en la vida real son n la cantidad de datos. Por lo tanto, para que la conozcan, no la vamos a ver en el curso, existe la que se llama distribución normal multivariada, que en este caso de n dimensiones, la distribución es bastante similar, solo que ya en vez de ser la media y la varianza números, y ahí vamos a entrar a trabajar con matrices. Y por eso mismo que no sé, aquí no, nunca vamos a ver matrices en este curso. ¿Por qué son matrices? Porque ahora, como estamos trabajando en n dimensiones, la media no va a ser un número, sino va a ser un vector de n dimensiones, y la varianza no existe en n dimensiones, sino que es algo que se llama matriz de covarianza-varianza, y que es una matriz de n por n, en que están como la covarianza de x1 con 1, y son la covarianza de todos los elementos con hasta como por ejemplo covarianza de x1 sobre xn, ¿ya? Y se llama matriz de covarianza-varianza porque, bueno, la covarianza es un elemento con sí mismo en la varianza, ¿ya? Así que es una matriz con la varianza en la diagonal y la covarianza en los lados que no son la diagonal, ¿ya? Esto también es como cultura general de probabilidades, porque no se va a ver, pero sepan que existe. Ya, y bueno, como les dije, no van a tener que integrar esto, pero va a llegar algún momento que van a tener que encontrar la probabilidad de que z sea menor que un z, por ejemplo. Y nos va a servir integrar esa cosa fea entre menos infinito, entre menos infinito y z. Como que no es viable resolver esta integral. Por eso, afortunadamente, existen las tablas de distribución normal, y con eso vamos a trabajar. Bueno, esta es la tabla que les subí, la hemos usado otros semestres. Y bueno, ¿qué muestra esta tabla? Esta tabla lo que muestra coloreado es la probabilidad de que z grande, es decir, el z de la variable, sea menor a un z que un número, un z chico, ¿ya? Por ejemplo, si este z fuera igual a -1, esta probabilidad es igual a, no se alcanza muy bien, a ver muy bien creo, pero es el 15,87%, ¿ya? Eso es lo que muestra la tabla. En el lado de la columna, de las primeras columnas, está el número, en este caso 1, -1, perdón. Bueno, acompañado de un decimal, y en la parte de arriba puede ir un segundo decimal, ¿ya? Entonces por eso está 0,1, 0,01, 0,02. Ya, por ejemplo, la probabilidad de que z sea menor a 0,52, ya ustedes aquí buscan el 0,5, que es este, y después buscan el 0,2, que vendría siendo C2 este, ¿ya? Así que el resultado de eso vendría siendo el 69,5%. Así es como se busca en la tabla. Primera columna y primera fila son la cota dentro de la probabilidad, y lo que está aquí adentro
es la probabilidad. Bueno, y como complemento, le subí como esta tabla, que es como una tabla normal interactiva. No se alcanza a ver muy bien, ¿no? ¿Sí? Creo que ahí se ve mejor. Ya, la gracia de esta tabla es que, bueno, el área está coloreada. Como por ejemplo, la probabilidad de que sea menor a 0,52, el que acabamos de hacer, aquí les marca las probabilidades, y en el cuadro superior derecho, están las áreas. El área roja corresponde a la probabilidad de que sea menor, y el área azul la probabilidad de que sea mayor. Ya, así como para que vean como el conjugado de lo que yo también estoy buscando. ¿Ya? Y bueno, la gracia es que puedes pasar como el cursor y te marca el área, es bastante bonito. Y por eso lo quise marcar. También hay más cosas acá, como está el inverso. Si yo quiero saber la probabilidad que me marque el z, eso también eso va a ser útil para más adelante en el curso. Y aquí hay unos ejemplos y definiciones, si alguien quiere profundizar más. Esto no lo vamos a usar propiamente tal en el curso. Vamos a trabajar con las tablas que le subí a material docente, porque bueno, es como lo canónico, lo que se puede usar. Pero les subí eso igual como un complemento, como para que practiquen ustedes, o si a alguien les cuesta entender, porque esto no todas las personas lo entienden en la primera, sepan cómo trabajar con la tabla en sí. ¿Ya? Y para eso vamos a pasar unos par de ejemplos numéricos. Pero antes de pasar con eso, ¿alguien tiene alguna duda de cómo trabajar con la tabla? ¿Quedó claro o no quedó nada claro? Lo repito. Dígame. ¿Todo bien? Ya. P2. Sea X e Y una normal 1,4. Variables aleatorias independientes. Calcule la probabilidad de que el valor absoluto de X más 2Y sea mayor a 1. Ya. Ojo, algo que se me fue avisarles. Estos valores corresponden a una normal 0,1. Pero no siempre vamos a tener una normal 0,1. Por eso hay que pivotear. Creo que el profe lo dijo en clase, pero no voy a repetirlo porque es importante. No, está aquí mismo. Porque no siempre vamos a tomar una normal 0,1. También vamos a tener el caso, por ejemplo, una normal 1,4. ¿Y qué se hace en estos casos? Trabajo con las propiedades de la gaussiana. Si yo tengo una normal A como B, por ejemplo, se va a ver de la siguiente manera. Va a estar centrado en A. Pero ¿qué pasa si ahora, a todos los datos que tengo, les resto A? ¿Qué va a pasar? Que todos se van a desplazar hacia la izquierda en A. ¿Ya? Entonces, en vez de estar en A, ahora van a estar centrados en 0. Porque todos como que se tomaron de la mano y se corrieron a espacios para allá. ¿Ya? Entonces ahora en vez de estar centrado en A, va a estar centrado en 0. Y así mis datos van ahora a ser una distribución normal 0, B. ¿Por qué 0? Porque ahora todos los números se corrieron. ¿Ya? Y al todos correrse, se corrió la media, se corrió la mediana y se corrió la moda, que es todo lo que está centrado en la distribución normal. ¿Y por qué no cambió la varianza? Más allá de que lo haya dibujado feo, porque la varianza está, lo que nos habla es sobre el nivel de dispersión de los datos. Pero como que todos los datos se tomaron de la mano y se corrieron hacia la izquierda en A espacios, no cambió su dispersión. Todos siguieron como con la misma separación entre sí, solo que están como en otro lado. ¿Ya? Y por eso el B se mantuvo tal cual, ese no se tocó, al solo correr los datos. Ya, pero ¿qué pasa si ahora quiero que los datos sí se muevan? Entonces, también tomo mi normal, que ahora es 0E, y lo que voy a hacer es a todos los datos dividirlos en raíz de B. ¿Ya? Y al dividirlo en raíz de B, como que va a haber una ponderación de todos los datos, y ahora sí, mi normal va a estar centrada en 0, porque esto lo que hace es como
es simplemente ponderar los datos y el que está en 0 va a estar mantenido en 0 y como que como es la mediana, es la moda y en la media, eso no va a cambiar, pero sí todos los demás como que se van a alborotar y se van a esparcir y con eso se va a transformar en una normal 0,1, ¿ya? Al restar y al dividir. ¿Y por qué en raíz de b? Esto siempre es como medio difícil de explicar, pero es porque siempre las normales, sus parámetros son la esperanza y la varianza. Y como que la varianza al ponderarla bota las constantes al cuadrado, entonces como que tiene que estar dividido en raíz de b para que entre como b y ahí sí se anule. Ya es media chancha la explicación, pero si desarrollan como el álgebra de los cambios con calma, no lo voy a hacer ahora porque tenemos que avanzar, pero de ahí nace el raíz de b. Ujú. ¿Alguna duda? Esto es lo que se llama pivoteo y va a ser bastante útil para trabajar como, para tener cualquier normal y pasarla a una 0,1 y poder trabajar con la tabla. Ya vamos a hacer la P2 entonces. Tengo dos variables que distribuyen igual, una normal 1, 4, y yo quiero calcular esto. ¿Ya? Yo sé que X distribuye una normal 1, 4, y también y lo mismo. Pero yo quiero saber sobre X más 2Y. ¿Qué puedo hacer? Puedo usar álgebra de variables aleatorias. Como 2Y es I más I, y la suma de normales distribuido normal, la distribución de esto va a ser la suma de los parámetros, es decir, 2 y 8. ¿Ya? Sumé dos normales, distribuye normal como la suma de sus parámetros. Luego, como x es una normal y 2x también es una normal, puedo sumarlas también y sumar los parámetros y llegar a que x más 2y también va a distribuir como una normal de parámetros 3,12. ¿Ya? Y esto lo puedo llamar como w, y w es igual a una normal 3,12. Y ya mi problema se me reduce mucho, porque simplemente va a ser la probabilidad de que una variable sea mayor a eso. ¿Ya? Y ahí como que lo pasé todo con eh, una variable que ya sé cómo distribuye, así que tengo mucha información. Ya, pero un detalle. Esto puede ser medio complejo de ver, así que voy a trabajar con el complemento. Así que lo primero que voy a encontrar va a ser esto. Encontrar eso que es el conjugado. Ahora, por lo tanto, lo único que tengo que hacerle es 1 menos eso y llego a lo que yo quiero. ¿Ya? ¿Y por qué hago esto? Por lo siguiente. Porque la probabilidad de que x sea menor a 1, algebraicamente es mucho más fácil verlo así. Menos 1, w más 1. ¿Ya? Esto es como la definición del valor absoluto. También tiene una, pero esta es como más fácil y por eso la aplico. Pero pueden haber trabajado directamente desde acá. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como quiero calcular una distribución normal, que no es 0,1, tengo que pivotear. ¿Ya? Y ya les enseñé más o menos cómo pivotear. Lo único que tengo que hacer es aplicar la transformación a todos los elementos de mi desigualdad. Por lo tanto, va a ser menos 1, menos 3 sobre raíz de 12, menor a W menos. Voy a ser bien explícito en esto, porque esto fue lo que hice, ¿ya? Para que vean que no solo números y sepan de dónde nacieron los números. La esperanza es 3 y la varianza es 2. Ah, me comí la probabilidad. Y aquí lo mismo. Y ahí esto, yo lo voy a llamar Z, y mi Z tiene la gracia que distribuye 0,1. ¿Ya? Esto desarrollando numéricamente va a ser igual a menos 1,1547
z y la probabilidad menos 0,577. Ya. El problema de esto es que mi tabla solamente tiene un dato, no es dos. Así que tratemos de darle una vuelta a lo que tenemos. Tengo mi gaussiana. Centrada en 0. Y yo quiero el área entre menos 0,57 y 1 menos 15 y tanto. ¿Ya? Yo quiero esta área. Así que, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo calcular todo el área que hay de acá para allá, es decir, con otro color, es decir, toda esta área, y luego restarle esta colita. Restarle esto, que es el área de acá para allá. Y con eso voy a tener el área encerrada entre estos dos puntos. Por lo tanto, lo que yo tengo que calcular va a ser la probabilidad de que z sea menor que 0, menos 0,57 y restarle la probabilidad de que z sea menor a 1,15, menos 1,15. ¿Ya? Y estos dos los puedo sacar fácilmente desde la tabla. Así que vamos a buscar eso. El primero es 0,57, menos 0,57, así que busco resumo, el menos 0,5, que es esta fila, y me paro en el 7 que está acá. Por lo tanto, va a ser 0,2843. ,2843, que es esta probabilidad, menos la probabilidad de que z sea menor a a menos 1,15. Mismo procedimiento, busco el 1,1 acá, y después voy hasta el 5, que es 0,1251. La probabilidad. Menos 0,1251. Y esto es igual a 0,1592. Pero ojo, esto es que sea el valor absoluto sea menor a 1. Y a mí me interesa que sea mayor a 1. Así que uso el conjugado. Es decir, 1 menos 0,1592. Y eso es igual a 0,8408, que es el 84,08%. Ya, lo bueno de los problemas numéricos es que puedo chequear si mi problema está más o menos bien. ¿Por qué? Porque yo sé que mi W distribuye como una normal 3,12. Entonces, la mayoría de mis datos, al ser la media, o sea, la mitad, y la mediana también, que es la mitad, va a ser mayor a 3. Y como yo quiero que sea mayor a 1 en valor absoluto, me sirve mucho, porque la mayoría de mis datos van a ser mayores a 3, por lo tanto que sea mayor a 1 es muy sencillo, así que yo espero que al menos esto sea mayor al 50%, y bueno, es el 84%, así que sí,
me hace mucho sentido el valor que dio, así que puede que esté bueno. Cuando tengan problemas numéricos, traten de darle la vuelta como filosófica, a decir, este resultado tiene sentido en la vida real. Ese es uno de los ejemplos, trabajar con la mediana y ver que sí, este dato me sirve, me hace sentido lo que dio. ¿Alguna duda con esto? Ya, vamos a pasar a la parte B. Dice, sea x1 una normal mu1 sigma cuadrado 1 y x2 una mu2 sigma cuadrado 2. Determine el C tal que se cumpla esto y después vamos a analizar los casos como para distintos tipos de varianza. Ya, la parte B. Nos piden la probabilidad tal que x1 sea mayor a C, sea igual a la probabilidad de que x2 sea menor a C. Ya, aquí, como no es un problema numérico, no tenemos mucha idea para dónde va la cosa. Pero siempre es bueno pivotear por si acaso. Ya, porque la normal 0,1 es mucho más fácil que trabajar y tiene mucha más propiedad y puedo verla más clara en caso que tenga que graficar cosas. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer va a ser pivotear a ambos lados. ¿Ya? X1 menos 1 sobre sigma cuadrado 1, digo sigma 1, mayor a C menos mu1 sobre sigma 1. Es igual a la probabilidad de que x2 sea menor a mu2 sobre sigma 2 menor a C menos mu2 sigma 2. Ya, aquí es donde uso la gracia del pivoteo, porque esto y esto sé que son una normal 0,1. Ambos son la misma cosa, ambos son el mismo tipo de variable que distribuye de la misma manera. Así que voy a llamar z ambas. Si z mayor a C menos 1 sobre sigma 1, la probabilidad de que z sea menor a C menos sigma 2. Ya. Ahora como estoy trabajando con una sola variable, puedo hacer una sola curva y veo qué pasa. Esta curva, ya, ahí ustedes podrían pensar, lo que me está diciendo esto es que un área desde un punto hacia atrás, digo hacia adelante, es igual a un punto hacia atrás. Es decir, ¿de dónde puedo sacar dos trozos de área iguales? Una opción es estar parado justo como en la mitad, pero en medio fondo. Así que, ¿qué es lo que puedo saber? Puedo sacar, usar la simetría, ¿ya? Porque la única manera de que se cumpla que tenga dos áreas iguales y de signo contrario es usar la simetría. ¿Por qué? Porque gracias a la simetría, este punto, que podemos llamar C1, y este otro punto, están relacionados en el que C1 es igual a menos C2. ¿Ya? Y C2 puede ser este, porque aquí me está diciendo el área de los menores a esto, y C1 puede ser esta otra cosa, porque me está dando la probabilidad de que sea mayor a un cierto valor. ¿Ya? Y la única manera en que yo tenga el área que me determina desde un punto menor y otro que un punto mayor es utilizando la simetría. ¿Ya? Por lo tanto, voy a imponer que esto es igual a menos esto. ¿Ya? Usé solamente simetrías y las propiedades de la gaussiana como gráficamente. ¿Ya? Así que me va a quedar que C menos mu1 sobre sigma 1 es igual a menos C menos mu2 sobre sigma 2. Esto me va a quedar C por sigma 2 menos mu1 por sigma 2 igual a mu2 por sigma 1 menos C por sigma 1. Paso para allá y despejo los C, me va a quedar C
igual a sigma 1 más sigma 2. Esto es igual a mu1, sigma 2 más mu2 sobre sigma 1. Paso esto dividiendo. Y este es mi C, que va a ser sigma 1 más sigma 2. Bajo esto. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Como spoileé un poco el título de la pregunta, esto corresponde a un análisis de discriminante. ¿Qué es un análisis de discriminante? Bueno, para los que les gusta como el aprendizaje de máquinas y clasificaciones como de datos, muchas veces yo voy a tener como, ya hay algo que se llama, los datos se trabajan y como que se pasan como, sean como imágenes, fotos, lo que sea, aunque sean como la cosa más gráfica y real del mundo, se pueden pasar a vectores, ¿ya? A números, por así decirlo. Y yo, por ejemplo, puedo tener como un tipo de datos como tipo 1 acá y tipo 2 acá. Yo entreno con mis clasificadores y les calculen numéricamente una relación a mis fotos, por ejemplo, y clasifico fotos, como fotos de animales y fotos de puertas, ¿ya? Y yo entreno y llego como a este, se llama mapa de características, ¿ya? Lo entreno y tomo unos ejemplos que yo sé que son casas, yo sé que son puertas, y me llega a lo siguiente. Y aquí están como, por ejemplo, digo los animales, aquí están los animales y aquí están las puertas. Y clasifico fotos. Ya, cuando ya tengo esta clasificación hecha, eh, yo quiero seguir clasificando cosas. Y yo tomo otra foto. Y yo esta foto no sé lo que es, una foto nueva. Así que lo meto como a una red neuronal o lo que sea, y me lo va a tirar en algún punto, por ejemplo acá. Y si me lo tira acá, está muy cerca de los animales. Ah, es una foto de animales. Ya, ¿y cómo se traza esa línea? Esa línea se traza con algo que se llama discriminante. Y lo que dice, que esta línea para acá, cuando caiga algo, va a ser animal, y esta línea para atrás va a ser una puerta. ¿Ya? Sí, media rara la explicación, no tiene nada que ver con probabilidades, simplemente fue como una motivación como para que entiendan lo que es el análisis discriminante. Y cómo se ven, esto fue como el caso en 2 dimensiones, pero veamos un caso más sencillo, en 2 dimensiones y con gaussianas. Sí, está rígido. Pero por eso no necesitan saber cómo para este ramo. Pero lo que sí necesitan entender es lo que viene a continuación. Yo aquí tengo una gaussiana, y aquí yo tengo otra gaussiana. Son gaussianas distintas a priori. El punto en que la probabilidad en que se cumple esto, punto que se cumple esto, es justamente la intersección entre ambas gaussianas, ¿ya? Y y esa viene a ser nuestro discriminante, porque de acá para allá es más probable que pertenezca acá, porque bueno, la probabilidad domina a esta colita, ¿ya? Como está todo el cuerpo acá y aquí está solamente una cola. Así que si tengo un dato aquí, debe pertenecer a la curva de la izquierda. Pero si yo tomo un punto y está del discriminante para acá, va a pertenecer a esta curva. ¿Por qué? Porque tengo como todo el cuerpo acá y aquí tengo solo una colita, así que si está en este punto es porque debe pertenecer a, este, a esta Gaussiana. Esto se usa mucho cuando se pierden los datos, como yo sé dónde pertenece un dato, pero se me borró como el indicador que tenía guardado y no sé a qué conjunto de datos pertenece, y hay un test de discriminante para saber ya esto pertenece a esta curva o a esta curva. Ya, me saqué la media vuelta ¿para qué? Para poder discutir lo siguiente. Los casos de los distintos tipos de varianza. Bueno, se pueden calcular numéricamente o gráficamente. Vamos a hacer los dos. Como yo sé que C es igual a mu1, sigma 2 más mu2, sigma 1 sobre sigma 1 más sigma 2. ¿Ya qué pasa en el caso en que los sigmas son iguales? Ya les puedo borrar el índice porque me da lo mismo.
Y aquí me puedo echar los sigma porque van a ser un 2 sigma y va a ser mu1 más mu2 medios. Pero aquí me queda 2 sigma y aquí puedo factorizar el sigma y los sigmas se me van. Ya. Y gráficamente, ¿qué es lo que pasa? Que lo que me está diciendo, al tener que las sigmas son iguales, es que las curvas son idénticas, solo que desplazadas. Van a ser la misma curva, con el mismo ancho, pero van a ser iguales. Y el punto de intersección va a ser el punto medio entre las medias. ¿Ya? Ese es como el significado detrás de eso. Ya bueno, el caso de que este sí apaña a verlo más gráficamente. Porque me está diciendo que sigma 1 y sigma 2 tienden a 0. Es decir, el sigma 2 es mucho más grande que el sigma 1. ¿Y cómo se ve eso en las curvas? Que el sigma 2 sea mucho más grande quiere decir que los datos están muy esparcidos, así que es como una curva casi chata. Y en cambio que el sigma 1 tenga muy poca varianza, es que básicamente como que está todo apilado en un punto. Está todo como en torno al mu1. Así que el punto de intersección va a estar muy cercano a mu1. Así que el C va a tender a mu1. Y así me saqué toda esa vuelta larga, como para que aprendan cómo trabajar con curvas y qué significa la varianza como gráficamente. Así que ¿alguien quedó con alguna duda? Sé que fue como mucho bombardeo de curvas y cosas así. Ya, porque ahora vamos a hacer un break. De aquí a las 5:10. Nos vemos en 3 minutos.
Ya, volvimos a la parte final del auxiliar, que es la P3. También un problema numérico. La ampolleta de marca A tiene una duración en unidades de tiempo que distribuye con una normal 180,25. Se toman N ampolletas independientemente entre sí y se define XY como la duración de la Y-ésima ampolleta. Calcule el N tal que el promedio de las duraciones difiera de la media en a lo más 2, con una probabilidad del 95%. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que ver cómo distribuye la media. ¿Cómo distribuye la media? Bueno, va a distribuir normal sí o sí, porque tenemos como una suma y ponderación de normales, así que sí o sí va a ser una normal, pero tenemos que encontrar los parámetros. ¿Y cuáles van a ser los parámetros? La esperanza del promedio y su varianza. Así que eso es lo que tenemos que buscar. La esperanza del promedio. Por la linealidad de la esperanza del promedio va a ser igual a la suma de las esperanzas de XY sobre N. ¿Ya? Y luego, como todas las esperanzas son lo mismo, es decir, 180, va a ser la sumatoria de 180 veces sobre N, hasta N. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser N por 180 sobre N igual a 180. ¿Ya? Es decir, va a ser igual a la esperanza de las ampolletas independientemente. Pero en la varianza sí va a haber un cambio. Porque la varianza del promedio, bueno, voy a utilizar que la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas, por lo tanto me va a salir la esperanza de X sola, pero ojo, en vez de salir la constante N sola, sale N al cuadrado, con la propiedad de la varianza. Y aquí lo mismo, la varianza es conocida, es 25, N cuadrado, me va a quedar N por 25, sobre N cuadrado, el N con el N cuadrado se me va a quedar 25. Es decir, va a ser igual a la varianza de X sobre N. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sé que el promedio va a distribuir como una normal 180, 25 sobre. ¿Ya? Por lo tanto, ya sé cómo distribuye eso. Así que voy a hacer el truco de siempre, que es pivotear. Porque lo que me piden es la probabilidad de que el valor absoluto del promedio difiere de la media en a lo más 2. Ya una parte del pivoteo ya me lo hicieron, que es restarle la media, porque aquí la media 180 es mu, y que la media está restada. Por lo tanto, simplemente tengo que restarle, dividir la raíz de la varianza. Me va a quedar mm, 2 sobre 25 sobre. Ya esto, ahora invoco el z, es decir, 2n sobre 25. Y ahora aplico lo del valor absoluto. Es la probabilidad de que menos 2n sobre 25, z y 2n sobre 25 no. Ya, ¿y cómo se ve esto gráficamente? Tengo mi gaussiana, yo el área que quiero es, oh, me quedo muy feo. Ya, imagínense que es simétrico. Yo el área que quiero es esta. Y también vuelvo al mismo problema que antes. Mi tabla solamente tiene un número, no tiene dos. Por lo tanto, tengo que escribirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que puedo hacer?
yo lo que puedo hacer es tomar el área completa de la gaussiana, que es 1, y restarle estas dos colitas. Pero como que vuelvo a tener dos números. Así que, ¿qué es lo que puedo hacer? Restarle una colita dos veces. ¿Ya? Porque por simetría las colas valen lo mismo, por lo tanto puedo restarle esto dos veces y va a ser lo mismo que le reste una vez esto y una vez. ¿Ya? ¿Y cómo escribo la cola? Esto va a ser menos 2n sobre 25. Por lo tanto, va a ser 1 menos 2 veces la probabilidad de que z sea menor a 2n sobre 25. Y ahora impongo lo que se me piden, es que esto igual sea igual al 95%, es decir, sea 95, y hago un despeje algebraico, y llego a que la probabilidad de que z sea menor a... Oh, bueno, me comí esto, que es raíz de 25. No me avisaron, ¿no? Porque es la raíz de la varianza. Igual será, lo puedo escribir como 2 raíz de n sobre 5. Y por el despeje algebraico, eso va a ser igual a el 0,025. Ya. Ahora viene lo nuevo, lo que no hemos hecho. Yo tengo la probabilidad, pero no tengo el número. Así que tengo que buscar la probabilidad aquí adentro y con eso voy a obtener el número. Así que tengo que buscar el 0,25. Y va a estar, acá está justo. Aquí tengo la probabilidad, por lo tanto mi número va a ser menos 1,96. Por lo tanto, 2 menos 2 por raíz de n sobre 5 es igual a 1 menos 96. Por lo tanto, mi n va a ser igual a 24,01. Y bueno, aproximo que n es igual a 24 porque, bueno, tiene que ser un número real y un número natural porque es cantidad de ampolletas. ¿Alguna duda con esto? Porque ahora hicimos el proceso inverso. Siempre teníamos como el número y encontrábamos la probabilidad. Y ahora tenemos la probabilidad y necesitamos encontrar el número. ¿Así que alguna duda? No, Iván. Ya, bacán. Esa era la del tiro. La ampolleta de marca B tiene una duración I que distribuye con normal 175,64 y se toman 3 ampolletas A y 4 ampolletas B. Calcule la probabilidad de que el promedio de las I sea mayor al promedio de las X. Ya. Yo ya sé que mi promedio va a distribuir con una normal igual a las medias independientes y a la varianza sobre la cantidad de elementos. Y como tomé 3A y 4B, me va a quedar 25 tercios y el I, el I promedio me va a quedar con una normal 175, que es la misma media, y 64 sobre 4, porque es la varianza sobre la cantidad de elementos. Y a mí lo que me piden es que calcule la probabilidad de que I promedio sea mayor a X promedio, que lo puedo escribir como la probabilidad de que I menos X sea mayor a 0, y aquí esto lo puedo tratar como una sola variable, porque también hago el mismo truco, llamo esto a Z, y Z va a ser la resta de ambas normales, y la resta de normales distribuye normal también, pero con una cosa no obvia. Ya, la resta de las esperanzas se mantiene por linealidad de la esperanza, así que esto va a ser de media menos 5, pero ojo, va a ser igual a la suma de las varianzas, no la resta.
suene contraintuitivo. Es decir, 25 tercios más 64 cuartos. Y ese es mi z, ¿ya? Entonces, como yo quiero la probabilidad de que z, Disculpa, ¿por qué era -5? porque va a ser la Ah, y resta, menos X, ¿verdad? Sorry, sí, por la razón. es y menos x. No lo voy a llamar z como para no confundir, vamos a llamarlo w. Ya, porfa. Sí, porque después voy a llamar z y todo lo demás. Ya, y como mi w no es una normal 0,1, estoy obligado a pivotear para encontrar los valores en la tabla. Así que a w le voy a llamar z al tiro, que va a ser la resta de esto menos su esperanza dividido la raíz de su varianza. Es decir, va a ser 0 menos 5, me queda un 5, dividido en la raíz de 25 tercios más 64 cuartos. Esto numéricamente me va a quedar que z sea mayor a 1,01. Ya esto podría ser llegar y meter a la tabla, pero ojo. Aquí me piden que mi z sea mayor a un número y mi tabla son los z menores a un número. Así que tengo que utilizar el conjugado. Es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1,01. Y ahora sí, voy a mi tabla. Busco el 1,01 y busco el 1,0. Me voy hasta el 1 como segundo decimal, que es igual al 0,8438. Y eso es igual a 0,1562. Es decir, el 15% de 62. Ya, y ahora hago el mismo, como tengo un problema numérico, hago el mismo ejercicio que hice antes. Y en ese sentido lo que escribí, ya. La esperanza de mi promedio de I es 175 y el de mi X 180. Así que la mayoría de mis datos va a ser mayor a 175 en el caso de I, y la mayoría de mis datos va a ser mayor a 180 acá. Por lo tanto, de que el promedio de las X sea mayor que el promedio de los Y, no es muy probable, porque las X duran más por lo general, más que las Y. Por lo tanto, que justo mi promedio no se cumpla eso, es muy raro, y por eso es el 15%. ¿Ya? Eso es como otro ejemplo de que tratar de ver si lo que yo encontré tiene o no sentido. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Creo que no. Ya, perfecto. Vamos a pasar a la última. Es media larga, pero no es más difícil de lo que hemos hecho. Parte C. Se instalan dos ampolletas independientes con la marca borrada, y ambas duran más de 180 unidades de tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean de la marca A? Ya. Hagamos como que las ampolletas que tomé las voy a llamar L1 y L2. Yo quiero saber la probabilidad de que L1 y L2 sean A, dado que la duración de L1 es mayor a 180 y la duración de L2 también es mayor a 180. Como yo, sabiendo la marca, puedo saber la duración, lo que me puede ayudar aquí es usar valles y dar vuelta las condicionales. Por eso me va a quedar la probabilidad de que L1 es más que 180 y L2 también, dado que ambas son A, por la probabilidad que L1 y L2 sean A, sobre la probabilidad de que L1 dure más que 180 y que L2 dure más que 180. Ya. Vamos a ver paso por paso. Primero con esto, la condicional de arriba. La probabilidad que L1 dure más que 180 y L2 más que 180, dado que ambas son A,
lo puedo escribir de la siguiente manera. Como sé que L1 y L2 son A, en particular las puedo escribir como X, porque X son la duración de ampolletas de la marca A. Por lo tanto, esta probabilidad es lo mismo que escribir la probabilidad que X1 sea mayor a 180 y que X2 sea mayor a 180. Luego voy a usar la independencia. Por lo tanto, ese I lo puedo separar en producto de probabilidades. Luego, como X1 y X2 son de la misma camada, por así decirlo, ambos distribuyen de la misma manera, puedo borrarle los índices, porque son lo mismo. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que X sea mayor a 180 al cuadrado. Luego, aquí podría pivotear y perdería tiempo, simplemente. ¿Por qué? Porque yo sé que mi X distribuye como una normal de parámetro 180,25, digo, 180,25, este es el promedio. Aquí está. Que distribuye como de mu 180. Pero ¿cuál es la gracia de la distribución normal? Que el mu también es la mediana. Por lo tanto, el 50% de los datos van a ser mayor o menor que 180. Por lo tanto, esta probabilidad es 0,5. Así que va a ser 0,5 al cuadrado, es decir, 0,25. Y así que esa probabilidad era sencilla. La que también va a ser sencilla es esta, la otra que está arriba. Porque yo voy a asumir que las selecciones son independientes, es decir, esto es igual a la probabilidad que L1 y L2 sea igual a, y que además ambas selecciones son equiprobables, es decir, puedo haber escogido A y B de la misma probabilidad, puedo tomar ese supuesto, por lo tanto esta probabilidad va a ser un medio y un medio, es decir, también va a ser 0,25. ¿Ya? También sencillo. Lo que va a ser un poco más largo va a ser esta probabilidad de abajo, porque como les dije, siempre que tenemos un Bayes, la parte de abajo se sacan con probabilidades totales. Así que yo tengo que encontrar, pero voy a tener ojo con mi Bayes, porque lo tengo que plantear, digo, con mi probabilidad total, porque tengo que plantearlo de una buena manera. Ya como esta selección fue independiente, la puedo separar. Tengo un I y lo separo en dos probabilidades. Luego, de ambas ampolletas, yo no sé nada. En ambas no tengo información así que son indistinguibles entre sí. Por lo tanto, también puedo borrarle el índice, porque ninguna es diferente a la otra. Así que puedo confundirla entre sí, son la misma cuestión al fin y al cabo. Entonces lo puedo escribir como la probabilidad de que una ampolleta cualquiera sea mayor a 180. Y ahora sí voy a aplicar mi probabilidad total, pero solo sobre, bueno, un pequeño disclaimer. También pude haber hecho mi probabilidad total sobre ambas cosas juntas dentro de una probabilidad, solo que en vez de tener dos términos, voy a tener cuatro términos, porque aquí se me cruzan como que L1 sea A, L2 sea B, L1B, L1A, L1A, L2A, L2, L1B, L2B, y así. Como que en vez de tener solamente dos combinaciones, tengo cuatro. Y por eso era bueno darme cuenta de que puedo hacer la separación y escribirlo así. ¿Ya? Eso fue como un atajo. Pero la probabilidad es la misma. Entonces no tengo que encontrar la probabilidad de que una ampolleta cualquiera sea mayor a 180. Ahora aplico probabilidades totales. Probabilidad de que L sea mayor a 180, dado que es A, pues la probabilidad será más la probabilidad de que dure más de 180, dado B, pues la probabilidad de ser B. Ya la probabilidad de las elecciones ya dijimos que es equiprobable, por lo tanto esto va a ser 0,5.
y 0,5. Luego, como la probabilidad de que sea mayor a 180, dado que A es lo mismo que me digan que X sea mayor a 180 y 180 es la mediana, esto es igual a 0,5. Pero esto no lo sé. O sea, a priori no lo sé. Así que tengo que determinar. Que la probabilidad de que L sea mayor a 180, dado que es B, es lo mismo que calcular la probabilidad de que I sea mayor a 180. Y aquí sí voy a necesitar pivotear porque no tengo la suerte de que 180 sea la mediana, así que tengo que calcularlo. Voy a pivotear, voy a invocar al tiro el Z, hacer 180 menos 175, que es la media, sobre la raíz de la varianza, que va a ser 64. Sí, 64. Y esto es igual a la probabilidad de que Z sea mayor a... ¿Dónde está? Se me perdió. Ah, aquí está. 0,625. Y aquí lo mismo. Voy a mi tabla, pero ojo, que mi tabla habla de los menores. Por lo tanto, voy a escribirlo 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 0,625. Y ahora sí me voy a la tabla. El 0,625. Me voy a quedar con el 0,02, como el 0,62, porque, bueno, cuando estén como un tercer decimal, ustedes hagan lo que quieran. Va a ser una diferencia como de centésimas, así que no va a ser tan importante, aunque por convención se suele truncar. Así que por eso me llevo con el 0,62 en vez del 0,63, porque estoy entre medio, así que siempre es preferible truncar. Y la probabilidad es 0,7324. Y es igual a 0,2676. Ya bueno, como para darle vuelta también al sentido lógico, como mi mediana es 175 en el caso de las I, la probabilidad de que sea mayor a 180 debe ser menor al 50%. Así que eso también tiene sentido lógico. Entonces ya tengo esto, y ahora esto. Por lo tanto, llegar y juntar todo. ¿Ya? Esto lo meto en la calculadora. Y me va a llegar que la probabilidad de que sea mayor a 180 es igual a 0,3838. Luego me vuelvo a mi Bayes original. Aquí lo voy a escribir como el Bayes, aquí va el Bayes. Como van a escribir todo de nuevo. Y va a ser 0,025. Digo 0,25 por 0,25, que es la probabilidad de elección, sobre 0,3838 al cuadrado, y eso es igual a 0,4243. Sí, el 42,43%. Bueno, aquí mezclé como toda la materia del curso, Bayes, probabilidad total, distribución normal, etc. Y fue un problema bastante completo y medio largo, pero como pueden ver no tuvo grandes complicaciones. A menos que alguien tenga alguna duda, que la escuche a continuación. Ya, ninguna duda. Bueno, esa fue todo el auxiliar como mi parte. Dejé dos propuestos, que es una pregunta más algebraica y como para que no olviden la materia pasada, como un teorema del cambio de variable, como olvidar el teorema del cambio de variable. Y tienen que probar esto y determinar la esperanza de mi nueva variable. Y comente su resultado. Bueno, el comente es bastante complicado. O sea, creo que es complicado. Así que lo voy a dejar como opcional
que comenten su resultado, pero si alguien como que le achunta o de verdad entendió lo que pasó, porque es un resultado bastante interesante lo que sale acá, y lo tiene bueno, va a tener como una décima extra, ¿ya? Me parece justo. Y la P5, un problema numérico como para soltar la mano con las tablas y etcétera. Distribución normal, que la van a usar mucho, así que distribución normal, por favor estudien desde ahora, ya. Distribución normal es muy importante, se usa con todo lo que viene a continuación. Así que denle una vuelta a la distribución normal, los que se quedaron hasta el final, muchas gracias por quedarse. Y los que están viendo el video porque no pudieron venir o porque les aburrió o que o estaban en chat hoy día, por favor revísenlo. Y mándenme correo si tienen duda porque distribución normal es la base de lo que viene a continuación. Es muy importante. ¿Dudas, comentarios? Antes de cerrar, Iván, dime. igual como hint, ¿a qué esperáis? O sea, ¿qué esperas cuando dice comente? ¿Qué Ya, es respuesta que debería mira, la llegar? esperanza es muy rara. Va a ser algo súper raro. Tú vas a ver como, wow, ¿qué pasó acá? Comenten. Ya, ¿Por qué dio lo ese resultado tan raro? voy a ver qué tan raro es. Ah, y Sí. dijiste que iba a subir la pauta de la P1C, creo. Sí, voy a subir de la P1 en detalle, porque, bueno, me equivoqué como en calcular una Ah, esperanza y me di PB. cuenta como durante el auxiliar, Ah, y ya, esto se me cambian algunas cosas, pero lo voy a añadir una parte C, ya, dale. hacerlo más Y interesante. dijiste que Bayes también se puede aplicar como con la esperanza, ¿cierto? ¿Cómo? ¿El Bayes también se puede aplicar con la esperanza o no? Ah, no, lo que dije fue que en P3C, Sí. como que usé el bias como para calcular esto, Ya, dale. y ahí como que trabajé con distribución normal. Ok, ya eso. Ya, bacán. ¿Alguna otra duda? Ya, bueno, eso. Por favor, revisen la distribución normal. Es muy importante, en serio. Y así que eso, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos de vuelta de vacaciones. Así que mucha suerte. Yo cacho que antes de vacaciones van a estar las notas de la tarea. Tenemos que conversarlo con los ayudantes que todavía están revisando los reclamos. Así que mucha suerte. Ojalá puedan hablar con el profe mañana como para contarle su experiencia, para que entienda más o menos lo que está pasando. Así que eso, mucha suerte y que les vaya bien. Sí, todo, que esté bien.